buenas tardes. Daremos paso a la siguiente mesa que se llama Proyectos de las Redes Nacionales de Educación e Investigación, la cual participará el doctor Florencio Ultreras. Él lo hará vía remota, el doctor Mauricio Espinosa y el licenciado Carlos Casasus. Brevemente les daré una presentación de cada uno de los ponentes. El doctor Florencio Ultreras es ingeniero en matemáticas por la Universidad de Chile, doctor en Ingeniería Aplicada en Matemáticas de la Universidad de Grenoble de Francia, profesor de Matemáticas Aplicadas en el Colegio de Ciencias Físicas y Matemáticas en la Universidad de Chile y ha sido profesor en diversas universidades como la Universidad de Miami, Texas A&M, UCLA, la Joseph Fourier. Ok. Ya se conectó el doctor Florencio Ultreras. Ok, gracias. También les comentaba, profesor en la Joseph Fourier de Grenoble, Francia, y en la Universidad de Firenze, en Italia. Desde el 2005 ha sido director ejecutivo de la Red Clara, que es la red de cooperación latinoamericana de redes avanzadas, y ha sido director de proyectos MAGIC y Bella. Él nos va a hablar del proyecto Bella en unos momentos y bueno, demos paso al doctor Florencio. Bueno, les platico, el propósito de la mesa es conocer qué proyectos existen . Vamos a tratar de arreglar los problemas técnicos. Entonces les voy platicando. El objetivo es conocer los proyectos que tienen en otras redes académicas, también como lo es CUDI. Básicamente para que dentro de nuestro propio ambiente nacional, de la propia red CUDI, podamos establecer este tipo de alianzas o conocimientos compartidos entre los grupos de aplicación y los grupos de desarrollo de la red. Esto para poder tener conocimiento de las necesidades, de los requisitos, requerimientos a nivel técnico, que muchas veces nuestros usuarios, y no me dejarán mentir, que muchas veces nuestros usuarios pues no se los conocemos, y entonces tenemos que tratar de ver cómo solucionar o cómo darle el servicio de acceso a la red para poder darles una solución tecnológica que pueda ayudarles a generar valor, a llevar a cabo su proyecto, ¿no? Entonces, por eso es que invitamos a los doctores a que nos expongan sus proyectos y conocer estas necesidades, ¿ok? En próximos eventos, próximos trabajos, estaremos invitando también a investigadores nacionales que hagan uso de la red CUDI para poder conocer estos requerimientos, ¿no? Vamos a pasar con el doctor Mauricio Espinosa. Buenas tardes, profesor, gracias por venir con nosotros. Él es profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Cuenca de Ecuador desde el año 2000. Obtuvo su grado de ingeniero en sistemas en 1998 en la Universidad de Cuenca y una maestría en ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2002. Ahí obtuvo la medalla Alfonso Caso como mejor graduado en el área de las ciencias técnicas. Más recientemente, en el año 2014, obtuvo el grado de doctor por la Universidad de Zaragoza en Informática e Ingeniería de Sistemas. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación con el Ontology Engineering Group de la Universidad Politécnica de Madrid. Su campo de expertise se enmarca en el campo de la web semántica, al que ha contribuido con su tesis doctoral Ontology Localization. Su experiencia en investigación se centra en la presentación de datos usando modelos semánticos que permiten principalmente integrar información desde fuentes heterogéneas. Su campo de investigación actual es el reconocimiento y representación semántica de objetos en audio y video. Es autor de varios artículos científicos en revistas indexadas nacionales
e internacionales, y él nos va a hablar de un repositorio ecuatoriano de investigadores perteneciente a la red CEDIA de Ecuador. Por favor, doctor, si nos hace el honor. Aquí tiene para cambiarle. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, si pueden colocar la presentación. Bueno, yo les voy a platicar acerca del repositorio ecuatoriano de investigadores. Debo mencionar que este proyecto nació como un trabajo de investigación que tenía como meta integrar información de diferentes fuentes heterogéneas, y además poder buscar mecanismos que permitan, una vez integrados los datos, acceder a ellos, a estos grandes volúmenes de información, de forma fácil y rápida. Los resultados alcanzados con el proyecto fueron de interés de CEDIA, que básicamente es una red hermana muy parecida a lo que hace CUDI aquí en México, sino para Ecuador, que lo ha permitido transformar el prototipo de investigación en un producto, el cual ahora se ofrece como un servicio a través de la plataforma que tiene CEDIA. Ok, ¿cuál es la problemática que nos hizo pensar en generar un repositorio para el manejo de datos de investigadores y publicaciones? Prácticamente hoy es muy común que tanto empresas privadas como organizaciones públicas quieran identificar de forma más o menos automática los intereses comunes que existen entre sus investigadores. Un ejemplo de esta necesidad es el gobierno ecuatoriano, que desde hace varios años viene incentivando en la formación del talento humano. El gran problema ha sido, una vez que empiezan a regresar estas personas que se forman en diferentes universidades a nivel del mundo, es poder encontrar grupos de investigación en donde poder insertar a estos nuevos investigadores. Realmente este proceso ha sido un proceso generalmente manual, que ha complicado mucho la posibilidad de poder integrar a estos nuevos profesionales dentro de grupos existentes. Algo muy parecido ocurre a nivel académico, en donde, por ejemplo, es necesario a veces generar proyectos colaborativos. Un ejemplo de ellos es la propia red CEDIA, quien anualmente genera concursos para proyectos de investigación, en donde como uno de los requisitos solicita que el equipo de investigación esté integrado por redes que pertenezcan a diferentes universidades del país. Al no existir una plataforma adecuada que permita determinar qué investigadores o grupos de investigación están trabajando en temas comunes, realmente se complica mucho la situación. Bueno, ¿cuál ha sido la motivación de este trabajo? Aunque reconocemos que existen muchos repositorios existentes actualmente en la web que permiten almacenar datos tanto de investigadores como de publicaciones, simplemente para citar algunos, Google Scholar, DBLP, Microsoft Academic, etc. La mayoría de ellos básicamente lo que hacen es solamente almacenar la información. El momento que yo deseo, por ejemplo, extraer patrones, como por ejemplo, identificar áreas comunes de investigación, la mayoría de estas plataformas no nos sirven o no nos ayudan justamente en este proceso. Muy bien, en resumen, ¿cuál es la situación actual a nivel de los repositorios que manejan datos de investigadores y de publicaciones? Básicamente la información está demasiado fragmentada, ya sea en los repositorios que constan a nivel institucional en cada una de las instituciones de educación superior o a nivel de los repositorios que están públicos en la web. En aquellos repositorios que están públicos en la web, a pesar de que tienen procesos de búsqueda, la mayoría de estos son procesos de búsqueda sintácticos. ¿Qué quiere decir? Que tienen campos para manejar datos, por ejemplo, como el autor, área de conocimiento, etc. Si la palabra que yo estoy utilizando para hacer la búsqueda no coincide sintácticamente con el valor que estoy buscando, básicamente no logro obtener nada. El problema cuando quiero, a su vez, integrar esta información proveniente de diferentes fuentes, lo que me encuentro es con un problema de heterogeneidad en cuanto al acceso y a la publicación de los datos.
Hay algunas plataformas que proveen, por ejemplo, APIs para poder justamente acceder a la información. Otros simplemente publican los datos a nivel de su web, de su página web. Y finalmente hay otros que utilizan, por ejemplo, manejadores de base de datos. Bajo esta situación, ¿cuál es la arquitectura que se propone dentro de Ready? Básicamente, Ready confía en 4 componentes. Un componente que permite acceder a las fuentes de datos, un segundo componente que permite extraer estos datos de forma automática, un tercer componente que efectúa un proceso de enriquecimiento. El momento que integramos diferentes fuentes de información, es necesario determinar, por ejemplo, que la persona Mauricio Espinosa que consta en un repositorio es exactamente igual a la persona Mauricio Espinosa que consta en otro repositorio que yo deseo integrar. Ese es el objetivo de ese módulo. Y finalmente, el último módulo es generar un repositorio central a través del cual es posible realizar una serie de visualizaciones y, por supuesto, una serie de detección de patrones, como por ejemplo determinar áreas comunes de conocimiento. ¿Por qué he marcado ahí en rojo la palabra virtualizado? No es el objetivo de este trabajo generar un repositorio enorme, grande, común, que simplemente lo que haga es tome cada uno de los repositorios institucionales. Eso estaría realmente en contra de lo que exige la web actual. Básicamente nuestra idea, en lugar de ello, es generar un punto a través del cual cada una de las instituciones de educación superior sigan manteniendo sus repositorios de forma totalmente independiente y más bien a través de un repositorio que permita la consulta a usuarios finales y a través de consultas federadas se pueda acceder directamente a cada uno de los repositorios institucionales. Como se puede apreciar en la figura, la idea no es que los repositorios de cada una de las universidades pasen a un repositorio central, no, más bien cada una de las universidades sigue manejando de forma individual sus repositorios tanto de investigadores como de publicaciones. Muy bien, con respecto a las fuentes de datos que maneja Ready, básicamente confía en 2 elementos. El primero es extraer información de publicaciones y de autores de los diferentes repositorios que están públicos en la web. Sean estos, por ejemplo, Google Scholar, DBLP, Microsoft Academic, simplemente por citar algunos. Adicionalmente, en el caso concreto de Ecuador, la mayoría de instituciones de educación superior almacena la información de datos de publicaciones y autores en la plataforma DSpace. Lo que hacemos nosotros es, a través del protocolo OAI-PMH, que no es más que un cosechador, extraemos básicamente los metadatos que están almacenados en estos repositorios. Para poder integrar estos diferentes repositorios, lo que hacemos es transformamos todos estos datos a un modelo común, un modelo basado en semántica, que es el modelo de RDF. Este modelo, por supuesto, sigue todas las normas de Link and Data. Esto quiere decir que todos los elementos son publicados en la web a través de un enlace único, normalmente llamado URI, y además se generan una serie de enlaces entre los objetos existentes dentro de la plataforma. Adicionalmente, para poder efectuar el proceso de transformación desde los diferentes repositorios institucionales al modelo en RDF, hemos generado una serie de plugins dentro de la plataforma Pentaho que permite hacer mucho más ágil y fácil este proceso. El siguiente paso en la plataforma es la extracción de los datos. Como ya mencionamos inicialmente en la presentación, al momento de integrar varias fuentes de información nos encontramos con el problema de la heterogeneidad de modelos. Simplemente para mostrar un ejemplo, en la parte izquierda de la figura podemos ver el modelo de datos relacional que, por ejemplo, tiene Microsoft Academic. Y en el gráfico que tenemos en la derecha vemos el mismo modelo de datos que almacenan publicaciones, pero para otro repositorio. Como podemos observar, a pesar de que los 2 repositorios permiten almacenar datos de publicaciones, manejan modelos de datos totalmente diferentes. Para justamente eliminar este problema dentro de nuestra plataforma, lo que hemos generado es una red de ontologías que permitan almacenar la información correspondiente en este caso.
Particularmente, la plataforma confía en una ontología que es la ontología Vivo, que permite almacenar o manejar datos de publicaciones. Para lo referente a los datos de los autores, es decir, de las personas, básicamente lo que utilizamos o que incorporamos dentro de esta red de ontologías es la ontología FOAP, que es la ontología de facto cuando quiero manejar datos referentes a personas y sus actividades y diferentes relaciones. Toda esta información en su conjunto es almacenada en un triple store, que sería básicamente su analogía con un manejador de base de datos en el modelo relacional. En caso concreto, la tecnología que estamos utilizando se denomina Apache Marmota. Bueno, este es un gráfico que ilustra básicamente el metamodelo de la ontología. En la parte central se ven los diferentes conceptos que manejan las publicaciones y con sus diferentes enlaces, tanto a información de autores como información de las organizaciones que forman parte de la plataforma. Ok, el siguiente paso es el proceso de enriquecimiento de datos. Como había comentado, el momento que tengo que integrar diferentes fuentes de información, me puedo encontrar que el Mauricio Espinosa, que por ejemplo consta en una plataforma, ¿sí? ¿Cómo sé que se refiere a Mauricio Espinosa M, que consta por ejemplo en otra plataforma? Lo que hacemos en nuestro caso es ejecutar un proceso de desambiguación a dos niveles. En un primer paso hacemos una desambiguación sintáctica. ¿Qué quiere decir esto? Tratamos de utilizar librerías que permiten comparar a nivel de cadenas de caracteres los diferentes elementos que forman parte de las diferentes plataformas. En una segunda instancia, lo que hacemos es un proceso de desambiguación semántica en donde comparamos los diferentes conceptos que obtenemos a través de las diferentes plataformas. Una vez ejecutado este proceso, determinamos, por ejemplo, que Mauricio Espinosa, que consta en una plataforma, es exactamente igual, es el mismo autor, al Mauricio Espinosa M, que consta, por ejemplo, en otra plataforma. En un siguiente paso, la plataforma lo que hace es ejecuta una extracción de patrones. Una vez que tenemos toda la información almacenada, básicamente utilizamos algoritmos de clustering para poder determinar, por ejemplo, áreas similares de conocimiento. Es decir, por ejemplo, podemos determinar qué autores están trabajando en áreas comunes, a pesar de que esos autores no tengan ninguna relación entre sí, por ejemplo, que no hayan publicado nada en común. A pesar de ello, la plataforma permite detectar este tipo de áreas. Adicionalmente, la plataforma permite generar redes de colaboración siguiendo los mismos algoritmos de clustering y adicionalmente es posible obtener la información o la localización geográfica, en donde están diferentes grupos trabajando en una determinada área de conocimiento. Con respecto al mecanismo de visualización, la plataforma incorpora un cubo de datos basado en RDF. Este es un vocabulario, por supuesto, reconocido por el W3C, que como ustedes conocen es la organización que estandariza todo lo referente a la web. Básicamente lo que hace este cubo de datos es permite generar datos multidimensionales, básicamente estadísticos, usando por supuesto la tecnología de Linkedin Data. Esta tecnología es compatible con el protocolo SDMX, que permite básicamente intercambiar información entre organizaciones a nivel de datos estadísticos. Aquí tenemos un ejemplo de los cubos de datos. Para que ustedes se hagan un ejemplo, es como tener una tabla dinámica en Excel que permite básicamente utilizar las diferentes variables que están en la plataforma. Aquí, por ejemplo, tenemos un reporte de todas las autores y la cantidad de publicaciones a nivel de la plataforma que están almacenadas. Por supuesto, a nivel de ese cubo de datos es posible obtener una serie de estadísticas con sus respectivos gráficos. Y ya para hablar directamente sobre la plataforma, por supuesto, está totalmente operativa. La URL que ustedes pueden ver ahí en la diapositiva es la que nos permite justamente acceder hasta la plataforma. Esa es la pantalla principal. A continuación, simplemente voy a mostrar algunos pantallazos de la plataforma que nos permite mostrar alguna de sus funcionalidades. Por ejemplo, si yo busco un determinado investigador, por ejemplo, Mauricio Espinosa, en la parte izquierda de la pantalla yo puedo obtener todos los coautores
o inclusive los investigadores que están trabajando en áreas relacionadas a las áreas que trabaja, por ejemplo, en este caso, Mauricio Espinosa. En el área central del gráfico podemos observar los diferentes coautores que publican justamente con Mauricio Espinosa o inclusive aquellos que no lo hacen, pero que tienen áreas de conocimiento similares. Y en la parte derecha podemos observar, por ejemplo, información del propio investigador que estamos buscando. Además, si he dado clic en alguna de las publicaciones, información concreta de alguna de las publicaciones que tiene, en este caso, el investigador que quiero consultar. Adicionalmente, la plataforma permite agrupar autores por diferentes áreas de conocimiento. Si yo, por ejemplo, busco un autor, me obtiene un gráfico en donde simplemente me muestra en diferentes grafos información de las áreas en donde se está trabajando o está trabajando ese investigador en concreto. Adicionalmente, la plataforma tiene una característica, permite mostrar una nube de keywords, una nube de palabras claves, que son las más utilizadas en las diferentes publicaciones que constan a nivel de la institución de educación superior o a nivel de toda la plataforma. Adicionalmente, la plataforma permite generar un mapa a través del cual es posible ubicar de forma geográfica aquellas publicaciones o grupos de investigación o investigadores que están trabajando en un área concreta de investigación. Con esto es muy fácil identificar grupos dentro del país o de la región que justamente permitan trabajar en proyectos colaborativos. En resumen, ¿cuáles son los beneficios que tiene esta plataforma, la plataforma Ready? Bueno, primero permite integrar información de diferentes fuentes, en forma concreta, información de autores y sus publicaciones. Con respecto al conjunto de visualizaciones que se han implementado dentro de la plataforma, estas tienen como objetivo tanto navegar y descubrir información de los investigadores y, por supuesto, de los grupos de investigación que están almacenados dentro de ella. Permite detectar de forma automática áreas similares de conocimiento, a pesar de que entre los investigadores y los grupos de investigación no exista ninguna relación en común previa. Finalmente, esto, por supuesto, permite que la información científica de cada institución pueda ser utilizada, la información que consta en la plataforma, por ejemplo, para métricas de acreditación dentro de la institución de educación superior. Bueno, como conclusiones del trabajo, nosotros utilizamos como mecanismo un proceso de integración virtual. Esto quiere decir que la solución es totalmente descentralizada. Cada una de las instituciones sigue manejando sus datos de forma individual y solamente existe un punto para un usuario final, de tal manera que éste pueda consultar la información de manera federada y acceder a los nodos que forman parte de la plataforma. Por supuesto, utilizamos como tecnología Linkedin Data, lo cual permite una flexibilidad en cuanto a agregar nuevas y diversas fuentes. No es igual integrar una nueva base de datos. En el caso de RDF, basta con generar los enlaces respectivos a la fuente y eso es todo para poder integrar una nueva fuente de información. Por supuesto, esto tiene como objetivo integrar a mayor nivel los datos de publicaciones de investigadores que yo tenga a nivel de la región o del país. Y finalmente, comentarles que la plataforma está totalmente operativa, ya se ha utilizado con escenarios reales, en este caso universidades a nivel del Ecuador, y justamente en abril del 2017, a través de la red Renata, que es una red hermana en Colombia, básicamente ya se firmó un convenio parecido para poder justamente utilizar esta plataforma a nivel de este país. Finalmente, como trabajos futuros, debo mencionar que nuestro objetivo es incorporar cada vez más un número mayor de instituciones que se integren dentro de la plataforma y, por supuesto, mejorar los tiempos de respuesta implementando, por ejemplo, manejos de cachés, indexaciones de textos y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con optimización de consultas. Bueno, muchas gracias. Eso es todo lo que tenía para presentarles. Muchas gracias, doctor. Las preguntas las podemos dejar al final. Sí, por favor. Un interesante proyecto. Si hay algunas dudas. Doctor Florencio. Bien, doctor, si puede iniciar su presentación. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, ya se oye. Perfecto.
Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Un gran gusto estar con ustedes, aunque sea de manera virtual. Yo hoy día les quiero hablar del proyecto Vela, que es un proyecto que hemos venido construyendo desde hace ya varios años, tratando de perseguir un sueño, que es mejorar la conectividad entre América Latina y Europa de una manera directa, es decir, sin pasar por terceros países, sin depender de terceros países, y por lo tanto comenzando a mejorar tanto la velocidad o la capacidad de conexión que existe con Europa, como también con otros continentes, como puede ser África, por ejemplo. Les voy a poner mi presentación ahora. Entonces, el proyecto se llama Bella. Bella es una sigla que la construimos con los amigos europeos y que está en inglés, porque hay muchos idiomas en Europa y en América Latina tenemos dos, al final terminamos usando inglés para estas cosas comunes. Bella significa Building Europe Link to Latin America, lo cual es un bello proyecto, sin lugar a dudas. Y dentro de eso vamos a hablar de Bella T, que es el proyecto o subproyecto de Bella, que se refiere a la parte de terrestre, dentro de la región de América Latina. Entonces, vamos avanzando al primero, qué es lo que queremos construir. Voy a ir a la parte más gráfica porque sé que tengo 15 minutos. Les dejo la presentación para que ustedes puedan analizar también el texto que yo he puesto en él. Básicamente lo que queremos es, por un lado, tener una conexión directa entre América Latina y Europa, con latencias menores que las que tenemos hoy día, básicamente menos de la mitad, y por otro lado, mejorar la conectividad dentro de América Latina, cambiando el patrón de conexión de una red en la cual tenemos básicamente circuitos arrendados, salvo algunos que son adquiridos como fibra, pasar a tener una red completamente óptica que nos permita tener capacidades en la troncal de múltiplos de 100 gigabits por segundo y que tenga, dentro de lo posible, redundancia en un anillo completo. Si eso no se lograra, al menos lo que se quiere es que todas las rutas que hay en esta línea sólida que aparece ahí, que va desde Colombia hacia Ecuador, hacia Perú, hacia Chile, luego cruza Argentina, Brasil, etcétera, para llegar al norte de Brasil, que al menos esa línea sea todos los enlaces con doble ruta. Y por supuesto el sueño completo es también de completar la parte del norte de América del Sur. Al final voy a referirme también a la integración posible de México, pero sé que Carlos va a darnos una sorpresa ahí, así que voy a darle solamente un atisbo para que nos cuente ahí más los detalles y después en la discusión veremos cómo se podría lograr eso. Bueno, una de las cosas que también trata de resolver este proyecto es que existen hoy en día muchísimos cables submarinos que conectan América del Norte, más específicamente Estados Unidos y Canadá, con Europa. Y también, por supuesto, América del Norte con Asia. Sin embargo, cables que conecten América Latina con Europa o con África, hoy día existe solo uno. Y hay uno en construcción que debería estar desplegado hacia mediados del 2018, que va hacia hacia Luanda, en Angola. Y por otro lado, este cable que nosotros estamos impulsando, que lo hemos llamado Vela Link, porque justamente tiene que ver con el proyecto Vela. Entonces, déjenme avanzar un poquito y decirles qué es lo que queremos lograr desde el punto de vista del proyecto global, el macroproyecto. Fíjense, queremos lograr nada menos que el 40% de toda la capacidad de un par de fibras submarinas. Ahora, eso significa, grosso modo, 40 canales ópticos
para poder ser iluminados a una velocidad de 100 gigabits por segundo cada uno. Ahora, a medida que la tecnología evoluciona, hoy en día, por ejemplo, con dos canales que estén juntos, podemos inyectar 400 gigabits por segundo en vez de solo 200, y se espera, de hecho, que los canales individuales puedan inmediatamente, dentro de unos pocos meses, ya tener 150 gigabits por segundo cada uno y crecer cada uno de ellos en un futuro a 400. O sea, si yo tengo 40 canales de 100 gigabits por segundo, tengo la posibilidad de tener 4 terabits por segundo. Una cantidad absolutamente inimaginada para lo que estamos acostumbrados en América Latina. Son capacidades de operador. El segundo elemento es una red óptica completa que tenga capacidades similares a nivel terrestre. En este proyecto estamos partiendo de la parte sudamericana, porque la parte centroamericana, en un proyecto que se llamó ALICE 2, nosotros compramos fibra y tenemos fibra entre Tapachula y Panamá. De manera que eso también Carlos nos va a contar un poco más de lo que queremos hacer con esa fibra en el próximo futuro. Pero en esta parte estamos hablando de Sudamérica para justamente completar esa especie de U que yo les contaba que hoy día no la tenemos, sino que es capacidad básicamente arrendada. Queremos que esa red que se construya sea sinérgica con las redes terrestres, por lo tanto que pase por capitales de las distintas ciudades. Esa es la gracia de las redes terrestres. No solamente cubren un punto, como las redes submarinas, sino que además generan capilaridad interna. Muy bien. ¿Qué impacto va a tener esto? Bueno, ciertamente un aumento en la colaboración, al generar mayor conectividad tanto regional como con su europea ASEAN. También va a aumentar la capacidad, la capilaridad de las redes latinoamericanas. Ya lo estamos viendo, por ejemplo, con proyectos muy ambiciosos en Ecuador, en Brasil, en Colombia, en Chile, que al construir sus redes terrestres están dándole mucha mayor capacidad a sus propias instituciones, a sus propias ciudades. Y por supuesto va a tener un efecto no menor, que es un estímulo de la capacidad de banda ancha en América del Sur, al tener operadores alternativos que han prometido una rebaja del orden de un 70% en los costos de mayorista, lo cual va a tener un impacto también tanto en la calidad como en los costos para los usuarios individuales en el futuro. Los socios de este proyecto, Alemania, Portugal, Italia, que es la red europea, España y Francia, por la parte de Europa, América Latina, Serbia, Renata, Colombia, Reuna de Chile, RNP de Brasil y Red Clara, que por supuesto nos representa a todos. Es un proyecto grande. En la parte submarina representa 26,5 millones de euros, o sea, unos 30 millones de dólares, 28 millones de dólares. Y en la parte de América del Sur representa al menos 12 millones proyectos financiados por DEFCO, o sea, la Unidad de Cooperación Internacional de la Comisión Europea, las redes de América Latina, un total entre 14 y 20 millones de aporte adicional de los socios de América Latina en términos de infraestructura. O sea, si sumamos todos, estamos hablando de 26,5 millones de euros por la parte submarina, 12 por la parte terrestre, lo cual es 78,5, y aproximadamente 20 en capacidad, en infraestructura aportada. Significa que si sumamos, nos está dando de los de 56,5 millones de euros. Un enorme proyecto. Hablemos rápidamente de Belaté. Belaté, por su parte, que es la parte terrestre sudamericana, es un proyecto de 12 millones más los aportes en especies, que tiene como socios a los mismos socios, básicamente. Es un proyecto que está financiado por la Comisión Europea en un 66% y por los socios de América Latina en un 33%. Estos fondos ya fueron transferidos a Red Clara. De hecho, estamos en proceso de ejecución de este proyecto. Obviamente que lo que queremos es establecer esta red que tenga
una vigencia de largo plazo que permita conectarse a la capacidad submarina, que sea totalmente óptica y por lo tanto con capacidades de crecimiento incrementales y costos marginales menores. Voy a pasar a esta gráfica motivacional, ¿no es cierto? Ahí está lo que queremos construir. Hoy en día, como les decía, Colombia ya tiene una red óptica que construyó y que va a compartir con el proyecto. Ecuador ya tiene una red óptica que va a compartir con el proyecto. Brasil la está construyendo. Chile la está construyendo. Y nosotros tenemos como red clara la ruta que va desde Brasil a Santiago de Chile, que la hicimos con el proyecto ALICE 2. Todo esto, más un conjunto de enlaces para conectar países, estamos licitándolo dentro del marco de este proyecto. Ahora, simplemente les voy a decir en dónde estamos. Hoy día estamos licitando los enlaces, un procedimiento europeo que se llama Procedimiento Competitivo con Negociación, partió el 7 de marzo de 2017, contempla todos los enlaces que faltan para armar esta U y ojalá este anillo, actualizar la red de Brasil, Argentina, Chile y conectar todas las otras redes. Contempla también la posibilidad de conectar por mar Brasil con Colombia, la parte norte, y los resultados de esta licitación se esperan para octubre de este año. Pero además, en el marco de TICAL vamos a tener otras actividades que son complementarias a la infraestructura. El Encuentro Latinoamericano de Ciencia, que está integrado con TICAL, con temáticas en biodiversidad, astronomía, física, altas energías, medicina, arte, medio ambiente. Allí vamos a tener 18 presentaciones más 2 plenarias que van a ser realmente de muy alto nivel. Tuvimos muy buena respuesta a la convocatoria. Más de 120 trabajos que presentaron para este encuentro. Además de eso, se va a hacer una capacitación en los temas de redes ópticas, 7 y 8 de julio, redes ópticas de WDM y redes definidas por... Y además de eso, vamos a hacer una reunión de los encargados de finanzas de los socios de Clara, justamente para analizar cuál va a ser el impacto financiero futuro de esta red. Eso es básicamente lo que yo les quería contar, pero por mi parte les puedo decir que estamos trabajando firmemente para que este proyecto tenga una ejecución lo mejor que podamos hacer, que nos genere una red de la más alta calidad y que al mismo tiempo esa red nos genere costos marginales cuando queramos hacer crecer las capacidades dentro de la región. Ahora, obviamente, como ustedes vieron en la gráfica, conectar Centroamérica o Mesoamérica con Colombia le da también acceso a ustedes a esa red, y eso es algo que queremos hacer junto con Judy. Me imagino que las preguntas vendrán al final. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Al final le dejamos las preguntas. A continuación va a hablar el licenciado Carlos Casasus, quien es el presidente de CUDI desde 2009. Gracias, Florencio. Creo que estamos teniendo ya la posibilidad de visualizar una red académica para todo el continente, para la parte latinoamericana, gracias pues, a la visión y al esfuerzo de Florencio, que ha venido llevando a cabo desde hace tantos años. Les platico el componente relativo a Centroamérica, que es pues, un complemento realmente muy importante para poder ir cerrando, ¿no?, la red latinoamericana. Entonces, voy a avanzar rápidamente. Está la presentación, no me voy a detener en todas las láminas.
En fin, vamos aquí, son las redes nacionales de educación e investigación. La que sigue, por favor. Como saben, hay más de 130 países que ya tienen una red nacional de educación e investigación. Es un modelo prevaleciente en todo el ámbito académico, la conectividad hacia las redes nacionales de educación. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son sus características? Es que para obtener economías de escala en la conectividad, solamente se apoya una red por país, ¿no? Entonces, todos estos grandes proyectos multinacionales perderían su efectividad si en cada país conectáramos 3 o 4 redes. Lo que estamos buscando es que se logren las economías de escala a la conectividad internacional teniendo solamente una red. La contraparte de esto es que deben ser asociaciones abiertas a cualquier institución. No es una red para los privados y para los públicos, para las chicas, para las grandes. Es una red nacional de educación e investigación. Son asociaciones sin fines de lucro, o sea, no es la red de Telmex o la red de Trastelco. Otra característica es que no comercializan servicios, sino que viven en un modelo de cuotas, lo que permite tener una regulación más ligera como redes privadas que como redes públicas. La mayoría de estas redes tienen fondeo público, ya sea multinacional, como lo estamos viendo en el caso de Vela, en el caso de México, y otra característica es que son redes controladas por las propias universidades, por las asociaciones de universidades y no por los gobiernos. La que sigue, por favor. Estas redes se aplican a tratar de solucionar la problemática de la conectividad de las instituciones de educación superior que están haciendo investigación, que requieren videoconferencias, que quieren darle conectividad a un gran número de usuarios que están geográficamente concentrados en un campus, que buscamos que el pago de las cuotas sea independiente del volumen de tráfico, o sea, queremos conectividad como costo fijo, no como costo variable, y esto se traduzca en un ecosistema más eficaz para las universidades que los modelos tradicionales de Internet comercial que te cobro por megabit enviado, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos tratando de hacer. Tratamos de tener una gran cooperación multinacional. La que sigue, por favor. Las redes multinacionales como Clara organizan la conectividad regional de las redes nacionales. También son organizaciones sin fines de lucro, controladas por las redes nacionales, y básicamente hay un gran número de estas redes que son una parte esencial de la infraestructura de las redes nacionales de educación e investigación. REANT es las redes europeas, Nordunet es la de los países nórdicos, APAN son las redes asiáticas, EUMED Connect conecta a las redes del Mediterráneo, UbuntuNet conecta a África, WACREN es Western Africa, CaribNet y Clara, que conecta a 12 redes de América Latina. La que sigue, por favor. Clara se fondeó inicialmente por un proyecto de cooperación entre Europa y América Latina, la Cumbre de Madrid, que asignó recursos para proyectos de sociedad de la información. Se sometió el proyecto de Clara por las redes de Brasil, Argentina, Chile y México, y nos fondearon una primera vez. Después, básicamente, nos han venido fondeando subsecuentemente. La que sigue, por favor.
Entonces, la idea es una red regional para conectar a la RENEI siguiendo el modelo europeo. Es una asociación civil sin fines de lucro de las redes nacionales de América Latina y tuvimos una segunda ronda de fondeo por 18 millones de euros en 2009. La que sigue, por favor. Hoy el proyecto Vela, ¿no?, básicamente multiplica por 3 o 4 los tamaños de los fondeos iniciales. Este proyecto es un proyecto de 59 millones de euros, lo que esperamos que se fondee para la conectividad regional. O sea, es mucho más grande que lo que tenemos como inversión. La que sigue, por favor. La idea entonces pues, de Red Clara es fortalecer el desarrollo de la ciencia, la educación, la cultura y la innovación en América Latina a través del uso innovador de redes avanzadas. La que sigue. En fin, la idea es que podamos contar con una serie de enlaces de fibra de capacidad pues, prácticamente ilimitada, como decía Florencio, del cable hacia Europa, ¿no? Y esto pues debe de abaratar significativamente los costos de participar en estas redes y de tener suficiente conectividad en cada uno de nuestros campus universitarios. La que sigue, por favor. Básicamente son 12 países de América Latina, de habla española, y Portugal y portuguesa, Brasil. La que sigue, porfa. Vamos a decir, hay un buen número ya de universidades conectadas a Red Clara, más de 1.300. Esto es viejo. México simplemente tiene más de 600 campus universitarios ya conectados en México. Brasil debe tener, pues, probablemente más que nosotros. Y yo calculo que este número ya está ampliamente superado. La que sigue, por favor. Sin embargo, América Central pues, se nos ha venido quedando atrás. Entonces, con los fondos de la segunda ampliación de Clara, pudimos adquirir un IRU, un derecho de uso de una fibra oscura que va desde Tapachula, México, hasta la ciudad de Panamá. La que sigue, por favor. Entonces, estamos ya en pláticas con la Comunidad Económica Europea. Hace 2 semanas estuvo la Subsecretaría de Comunicaciones de México en Bruselas, hablando de la posibilidad de fondear un cable submarino que vaya de Panamá hacia Colombia. Exactamente a dónde habrá que ver, pero son realmente pocos kilómetros para pasar a tierra firme colombiana por mar, pero con fibra. La que sigue, por favor. Entonces, México, en la reunión de Clara de Cancún, conseguimos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un convenio para darle tránsito al tráfico de Centroamérica con México y hacia Estados Unidos utilizando la Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha. La que sigue. Entonces, esto se firmó con la subsecretaria Mónica Aspe y desde hace 3 años estamos cursando tráfico de Centroamérica hacia México y hacia Estados Unidos, y por contra nosotros estamos utilizando la fibra para llegar a Panamá y de ahí tener una ruta alternativa hacia Estados Unidos y hacia el resto de América Latina. La que sigue, por favor, son 2, bríncale. Las redes de Centroamérica todavía tienen un desarrollo muy incipiente. Vamos a pasar rápidamente. La que sigue, porfa. Guatemala tiene una, El Salvador tiene otra red más o menos implementada. La que sigue, Costa Rica tiene una red muy fuerte, vamos a decir, con una participación de todos los rectores. Panamá se ha quedado muy atrasado por cambios
administrativos, y hay 2 países, la que sigue por favor, de Nicaragua y Honduras, que aún no tienen una red constituida. La que sigue por favor. Hoy es bien importante para todos los países de la región que Centroamérica no se quede atrás. Si no, se va a convertir en un exportador, ¿no?, de conflictos, de migrantes, de problemas para toda la región. Entonces, el poder pensar en un proyecto de conectividad para mejorar la educación superior de Centroamérica tiene hoy una importancia global bien importante, y esto se está reflejando en proyectos de colaboración desde Europa, pero también hasta la llegada del señor Trump, había el proyecto del vicepresidente Biden para hacer proyectos de desarrollo, de cooperación con Centroamérica, y México es parte integral de ese esfuerzo. La que sigue, por favor. Hasta ahora no hemos podido prácticamente conectar universidades porque las últimas millas son, si son caras en México, en Centroamérica son abusivamente caras, no hay infraestructura, y entonces lo que hemos venido propugnando es que se pueda facilitar la construcción de últimas millas. La que sigue, por favor. Entonces nos acercamos con la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo, AMEXID, que tiene dentro de sus responsabilidades el proyecto Mesoamérica. El proyecto Mesoamérica busca, es el sustituto del Plan Puebla-Panamá, y busca mejorar la integración regional de Centroamérica y de México. La que sigue, por favor. Desde un principio, el proyecto Mesoamérica tenía como uno de sus objetivos el tema de las redes nacionales de educación e investigación y buscar apoyar a las redes regionales para mejorar la conectividad. La que sigue. Entonces, les propusimos que AMEXID tuviera la posibilidad de apoyar un proyecto de conectividad en Centroamérica. La que sigue, por favor. En el Consejo Superior Universitario Centroamericano, en una sesión que se celebró a finales del año pasado, el embajador Bruno Figueroa, convencido de este proyecto, tuvo una reunión con todos los rectores de Centroamérica, la que sigue, por favor, y manifestó que el gobierno mexicano está dispuesto a financiar el enlace de las principales universidades públicas y privadas de Centroamérica con recursos del Fondo Yucatán para conectar a más universidades a algunas redes de fibra ópticas ya existentes que cruzan Centroamérica, es financiar la infraestructura de última milla. La que sigue. De alguna manera, dice, vamos a desarrollar una propuesta concreta con Red Clara, que es la entidad latinoamericana sin fines de lucro que conecta a todas las universidades y centros de investigación desde México hasta Tierra del Fuego. La que sigue. Básicamente diciendo que la conectividad hoy en día es más barata a través de fibra óptica, estas conexiones son irreversibles, son cada vez más importantes. O sea, básicamente el gobierno mexicano hizo una declaración que podía haber hecho yo, entonces, bien importante para los rectores de Centroamérica, la que sigue. Y la idea es hacer anillos de fibra, como también ya es la idea de hacerlo aquí en México. Los anillos de fibra permiten que con una inversión por campus conectado, no es trivial, pero es relativamente baja, se le pueda dar a cada campus un par de fibra que
permita conectar esto a las dorsales nacionales. Rápidamente voy a platicarles del caso de Guatemala, pero esto podría ser Tapachula o podría ser Yucatán o podría ser Ciudad Juárez. Adelante, por favor. Entonces, este anillo, la que sigue, en Guatemala son 12 campus. Habría que construir aproximadamente 50 kilómetros de fibra. El costo del anillo probablemente se pueda lograr como por unos $250,000. Esto, por cada campus conectado, habría que cubrir aproximadamente unos $20,000 y los equipos para iluminar la fibra y rutear el tráfico probablemente serían unos $25,000 por institución. La que sigue. Entonces, aquí están los campus. La que sigue, por favor, son 2. Y pues esta es un poco la topografía del anillo, todavía a nivel de Google Earth, pero básicamente ya se tienen estos proyectos más o menos cuantificados. La que sigue, por favor. De alguna manera, Amexid ha visto los órdenes de magnitud y a través de recursos que se han generado de la venta de petróleo a Centroamérica, se ha creado el Fondo Yucatán, de donde saldrían estos recursos. La que sigue. Se estima que las universidades guatemaltecas pagan actualmente $50 mensuales por cada megabit que consumen, o sea, 50 por megabit, ¿no? Esto hace que para tener 100 megabits de conectividad están pagando aproximadamente $60,000 anuales, ¿no? Se calcula que cada universidad conectada a red clara podría tener anchos de banda de 500 megabits, o sea, 5 veces más, por un costo de $2,578 mensuales, ¿no? Eso considera el apoyo de Amexid aproximadamente de $350,000, ¿no? Obviamente todo esto son todavía costos presupuestales, pero la idea es que podemos multiplicar por 5 los anchos de banda por la mitad de lo que están pagando hoy las universidades conectadas al Internet comercial. La que sigue. Entonces, bueno, obviamente habría que pagar el mantenimiento de esto, la conexión a Clara, que requiere sus cuotas para poder mantenerse en punto de equilibrio. La que sigue. Pero ciertamente los números son extraordinariamente atractivos de un proyecto de este tamaño, ¿no? Vamos a decir, estos 12 campus atienden probablemente unos 150,000 estudiantes en la ciudad de Guatemala. La que sigue, por favor. Entonces, pues hemos estimado que Amexid está en posibilidad de hacer una aportación a las redes centroamericanas. La que sigue, por favor, de, pues, no sé, probablemente unos 4 a 6 millones de dólares para apoyar este proyecto que tendrá indudablemente un impacto regional muy importante. La que sigue, por favor. Hasta ahora, Costa Rica, Nicaragua y Guatemala ya han presentado sus anteproyectos básicos y se espera que estos sean sometidos ya al procedimiento de aprobación de fondos del Fondo Yucatán y que en aproximadamente 12 meses tengamos ya estos anillos operando en Centroamérica. A mí, francamente, es un proyecto que me entusiasma y que nos apoya también, ¿no?, en el sentimiento de que en las ciudades mexicanas también debemos de tender a construir estos anillos de fibra. En México, hoy los costos de última milla siguen siendo
muchas veces más altos que lo que son en Estados Unidos, porque nadie quiere vender IRUs. Algunos primeros IRUs hemos podido negociar a través del Fondo de Conectividad Universitaria, pero es importantísimo que podamos tener estas últimas millas de alta capacidad que se convierten ya en un activo para nuestros sistemas educativos y para el ecosistema de Internet hacia el futuro, porque pues a través de ellos podemos apoyar puntos de intercambio de tráfico, podemos apoyar no solo a las universidades, sino a todo el sistema educativo, a todo el sistema de salud y probablemente también a los sistemas de gobiernos locales con conectividad ilimitada, con costos fijos, independientes del volumen que se pueda cursar. Yo creo que estamos a punto de hacer este proyecto realidad y creo que tendrá un impacto bárbaro en Centroamérica y en México. Gracias. Gracias, licenciado. Como menciona aquí, en México también tenemos un reto, ¿no? Integrar la Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha, la red NIVA, a la red de CUDI para transformarlo en una RENEI que abarque más campus universitarios, más escuelas, más institutos. Y el reto es grande, ¿no? El reto es grande puesto que, como bien menciona el licenciado, pues la tecnología cuesta. Por ejemplo, Red NIVA actualmente, estos son algunos datos que nos proporciona. Inició como un proyecto de 40 ciudades y actualmente nos está dando 30 gigas de acceso a Internet y está constituida por cerca de 1,300 enlaces a N cantidad de instituciones, de las cuales 9 solamente son de 10 gigabits, 3 se encuentran en la Ciudad de México, una en el Estado de México, una en Puebla, una en Baja California, una en Chihuahua, una en Nuevo León y una en San Luis Potosí. Hay 149 enlaces de 1 giga, 122 enlaces de 500 megas y 1,035 enlaces de 100 megabits por segundo, ¿no? Entonces estamos hablando de cierta capacidad que para algunos usuarios pues no es suficiente. Se requiere todavía muchísimo más ancho de banda y bueno, el costo de esto pues sí se eleva mucho, como menciona el licenciado Casasus. Y como les decía, el reto es integrar tecnológicamente a CUDI, a Red NIVA para crear la red NICTE, como lo detalla la Ley Federal de Telecomunicaciones, y no solamente que sea tecnológicamente viable, ¿no? Sino que también sea acorde a las capacidades de los diversos perfiles de instituciones que la integran, ¿no? Porque habemos universidades como en la que trabajo, como la UNAM, que son gigantes en cuanto a usuarios, en cuanto a comunidad, en cuanto a investigadores, etcétera, pero puede haber escuelas muy pequeñas o institutos que sean muy pequeños y tengan otro tipo de requerimientos. Entonces, el reto es poder tener toda una gama de servicios acordes a las necesidades y que estos puedan ser aprovechables por los usuarios. Como bien nos comentaba el doctor Mauricio, su proyecto pues integra varias universidades que igual supongo son de diferente tamaño, diferente orientación, pero aún así está trabajando y está pasando por la red ecuatoriana de investigación. Y otro reto, bueno, también cambiar el enfoque, ¿no? No solamente un enfoque tecnológico, sino, como bien dice la buena práctica en gobierno y gestión de TI, ir evolucionando hacia un enfoque de servicios y que nos enfoquemos al cliente, ¿no? Al usuario final, como el doctor Mauricio, para que puedan llevar a cabo sus proyectos sin mayor problema, ¿no? Que sea transparente para ellos, ellos no tienen por qué tener conocimiento de la red, de qué estado está, simplemente tienen que correr sus proyectos, sus aplicaciones, sus investigaciones sin ningún problema, ¿no? Entonces es ir cambiando un poco el enfoque
integrarnos con la gente de aplicaciones, con los usuarios para saber sus necesidades y ponerlos en papel para poderlos proyectar bien y planear bien dentro del desarrollo de esta red. Como parte del grupo de desarrollo de la red, los invito a participar. Mi contacto está ahí, mi correo es hugo.rivera@unam.mx para poder compartir información de Red NIVA, información que nos pueda ayudar a establecer un trabajo conjunto, ¿no?, con los diferentes entes. Por eso más temprano le preguntaba a la gente de la agenda digital, ¿no?, con quién ya a nivel técnico se puede empezar a trabajar, ¿no? Porque sí, a nivel de gestión o de gobierno, pues el licenciado Casasus ha hecho un gran trabajo, un gran esfuerzo con los diferentes interesados a nivel gobierno, pero ya después nos va a tocar a nivel técnico, ¿no? A nivel técnico elaborar soluciones regionales, estatales, para poder dar una mejor solución a estas necesidades. ¿Okay? Y bueno, tenemos poco tiempo. Si tienen alguna pregunta para el doctor Mauricio, para el doctor Florencio, para el licenciado Casasus, sean bienvenidas las preguntas. Bueno, pues creo que está claro. Agradecer la presencia de CEDIA, ¿no?, la red ecuatoriana, y este proyecto, que me parece que, pues básicamente, nosotros tenemos ya muchos componentes de esta base de datos de autores que de alguna manera han venido saliendo de REMERI, ¿no?, del Repositorio Nacional, y que el poder conectarnos con estas redes temáticas, ¿no?, a nivel de América Latina, estoy seguro que permitirá potenciar de una manera bien importante los esfuerzos de investigación que estamos haciendo en México y en toda América Latina. Yo creo que este es un tipo de proyecto que nos potencia a todos, que nos cuesta muy poco y que nos hace que no perdamos la pólvora en infiernitos, como dicen por acá, ¿no? Vamos a hacer proyectos que puedan potenciar todos los esfuerzos de investigación que estamos haciendo. Yo quisiera que le transmitas a Juan Carlos Carballo nuestro interés de unirnos. Los vamos a buscar pronto para ver cómo podemos compartir este software y cómo podemos ligarnos al esfuerzo que ya está haciendo Colombia también de integrarse a esta base de datos que me parece pues realmente muy inteligente, muy fácil, ¿no?, si estamos dispuestos a compartir software y a compartir experiencias. Entonces creo que hay que hacerlo y vamos a estar en contacto con ustedes muy rápido. Gracias. Gracias, licenciado. Y bueno, siendo las 6:10 de la tarde, la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet otorga la presente constancia al doctor Mauricio Espinosa por su participación con la conferencia de Repositorio Ecuatoriano de Investigación REDI, hoy miércoles 31 de mayo. Por favor. Gracias. No, hombre. Al doctor Florencio se la haremos llegar. Le agradecemos también su participación, fue muy enriquecedora, y dejamos el panel a la siguiente mesa. Muchas gracias.